Hola, buen día, ¿cómo están? Les comento, continuamos con el planteamiento de las características que tienen las ciencias sociales y además de ver y de cerrar este tema de las ciencias, nos vamos a meter un poquitito en las ciencias jurídicas. Les comento, vamos a ver la visión crítica que existe acerca de las ciencias sociales y en particular acerca de su objeto de estudio. El objeto de estudio de las ciencias sociales, digamos que tiene un punto de partida respecto de la conceptualización en sí misma de las ciencias. Podríamos decir de que las ciencias sociales tienen una expresión polisémica, porque cuando hablamos de ciencias sociales podemos hacer referencia a las ciencias del espíritu, a las ciencias humanas, a las ciencias morales. Un autor que ustedes habrán visto en la cuestión epistemológica, que es el profesor Pardo, plantea que en su mismo origen nominal, las ciencias sociales contiene el estigma de su propia existencia. ¿Por qué? Porque las ciencias tienen en sí, estas ciencias sociales, un perfil controvertido, tienen un estatus científico no del todo claro respecto de la formación de estas ciencias sociales, que tenemos que encontrarlos puntualmente en el paradigma científico moderno. Allí está el origen. Y es bajo la modernidad, es decir, cuando hablamos de modernidad nos referimos al siglo XVII, es cuando aparecen las ideas de un plan de desarrollo de las nuevas ciencias que son las encargadas, digamos, de la cuestión del conocimiento, no de la naturaleza. Y aquí hay una primera diferenciación respecto de este objeto de estudio, porque tenemos que entender que las ciencias sociales se van a tener que encargar del conocimiento. ¿De quién? Del hombre y de la sociedad misma. Entonces, vamos a tener que entender las ciencias sociales desde la matriz de la modernidad, desde la idea del conocimiento científico. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con que las ciencias sociales van a ser tributarias del sentido moderno de ciencia, que está asignado básicamente por el método. Porque nosotros cuando decimos, ¿cuándo existe ciencia? Y cuando tiene un objeto de estudio definido y cuando tiene un método de estudio. En este caso, vamos a entender por método ese camino, ese medio por el cual aproximamos a lo que se debe conocer. La tendencia al pensamiento científico moderno lo que hace es identificar el saber con lo comparable empíricamente y por lo tanto lo identifica a la verdad con la certeza. Por el otro lado, teníamos un modelo naturalista que significa este modelo la creencia en la reducción de lo social a lo natural, es decir, un conjunto de conocimientos empíricos que son susceptibles de ser explicados mediante leyes. En otra versión sería lo siguiente: el modelo naturalista lo que intenta es explicar el fenómeno social desde la perspectiva de las ciencias naturales. Algo bastante complejo si nos ponemos a pensar, y allí aparecería la problemática de las ciencias sociales, una de las problemáticas. Es decir, nos vamos a encontrar con el problema de que cómo vamos a explicar una ciencia que se ocupa del hombre, de la sociedad, del conocimiento, explicada a través de la experimentación, por ejemplo. Entonces, allí tendríamos la primera, digamos, fisura que hay con respecto a las ciencias naturales. Además, hay que pensar que hay un desafío de las ciencias sociales y que, digamos, este periplo que tienen las ciencias sociales o este camino que tienen que recorrer tiene un gran inconveniente. Y ese inconveniente es el que deben pensarse estas ciencias constantemente a sí mismas. O sea, deberían pensar su identidad tanto como ciencia como un saber social. Es decir, la problemática se hace cada vez más grande y se va complejizando. También hay que reconocer en el planteo que hace Pardo que el eje del debate está dado en el objeto de estudio, en el método y en el estatus epistemológico. El otro, digamos, la otra visión que habría que tener en cuenta es el planteamiento
de la objetividad y de la verdad como un elemento que está asociado al campo de las ciencias sociales. Yo no puedo estar ajena de este fenómeno que es la objetividad y la verdad, que ya lo vamos a ir aclarando un poquito más adelante. La otra cuestión que habrá que tener en cuenta es que las ciencias sociales están constituidas por un campo amplio de ciencias, es decir, las ciencias sociales la componen la geografía, la historia, la antropología, la economía, la psicología, incluso se habla del derecho. Entonces, si este campo es tan amplio, por lo tanto, estas ciencias lo que tienen que hacer es estar dedicadas ¿a qué? A explicar, a interpretar y a comprender. ¿Qué cosa es la que explican, interpretan y comprenden? Los hechos, los fenómenos y los problemas sociales, los procesos sociales. Visto esto, deberíamos pensar juntos, y en esto nos ayudan Prats y Fernández, a que van a aludir a lo social como lo diverso, como lo complejo, como lo variable, por lo tanto que está dedicado a la acción humana y a las relaciones que se van tejiendo entre estas personas. Estas relaciones son las que fabrican un nuevo ente, dicen Prats y Fernández, y ese ente es lo que ellos llaman lo social. Pero que a su vez esto social, que engloba a una totalidad, también cobija a individualidades. Una pregunta que se hacen acerca de las características de las ciencias sociales, en referencia con las ciencias naturales, es esta caracterización, ¿no? Este objeto que hace que seamos diferentes del campo de las naturales. Pero hay que recordar que las sociales poseen un objeto de estudio que es impreciso y que muchas veces implica entidades abstractas. Y cuando decimos entidades abstractas nos estamos haciendo referencia a cuestiones como valores, a cuestiones como la cultura, que es un campo que aborda, disculpen, la antropología, por ejemplo. Pero que además sus métodos no siempre van a incluir metodologías que utilizan las ciencias naturales, tal el caso de las mediciones o el caso de la experimentación. Esto lo vamos a ver más adelante cuando hagamos la diferencia entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Es decir, siempre hay una tendencia, dicen Prats y Fernández, a asociar la ciencia con lo experimental. Con lo cual sabemos perfectamente, y yo lo había dicho en la clase anterior, que resulta bastante complejo pensar de que yo pueda traer el desembarco de Normandía a un laboratorio, experimentar a ver qué reacciones hubo ante ciertos y determinados fenómenos. Entonces, esta cuestión de la experimentación o de la medición resulta muy difícil en el campo de las ciencias sociales. Ahora, cuando pensamos en las ciencias, pensamos en una serie de interrogantes. Las problemáticas en las ciencias, ya sean sociales o naturales, surgen a partir de interrogantes, y los interrogantes se dan a partir de la observación. Una de las preguntas que debiéramos de hacernos, y acompañamos en esto el planteo de los cientistas, es ¿por qué le cuesta tanto trabajo a los científicos sociales ponerse de acuerdo aún sobre aspectos más básicos de su disciplina? Es decir, nosotros sabemos que hay cuestiones disciplinares de los campos que los mismos expertos discuten. Por ejemplo, hay algunos que sostienen, por ejemplo, que la historia, que es una ciencia social, no puede estudiar el presente, porque el presente es un campo que le compete a la sociología. ¿Me explico? Es decir, hay una problemática entre los mismos científicos sobre los aspectos básicos de su disciplina. Ni hablar, muchas veces en el caso de la historia también nos encontramos con el objeto. Perfecto, es el hombre, pero ¿el hombre cómo? En sociedad a través del tiempo. Y cuando hacemos referencia al tiempo, no especificamos ni decimos pasado, presente o futuro. Hablamos del tiempo en general. La otra pregunta que habría que hacerse es ¿por qué, a diferencia de las ciencias físico-naturales, pareciera tan arduo crear un corpus firme e incuestionado de conocimiento? Es decir,
pareciera ser como que en el campo de las ciencias físicos naturales resulta mucho más sencillo armar un cuerpo de conocimiento, no así con las ciencias sociales. ¿Se acuerdan que en clases anteriores yo les había dicho que el problema de las ciencias sociales es que su objeto habla? Entonces, esa es una dificultad que tiene que ver con el hacer humano. Por lo tanto, la interpretación de esos fenómenos resulta bastante complejo y difícil, lo que dificulta este armado de este corpus. Por el otro lado, se preguntan por qué resulta tan difícil diferenciar entre investigación social y lo que no es. Esto lo vamos a ir discutiendo en la unidad número 2. Las ciencias sociales, una pregunta que se han hecho mucho, ¿para qué? ¿Para qué sirven? ¿Para qué este cuestionamiento del hacer humano? La otra pregunta, ¿qué utilidad tienen las ciencias sociales? ¿Para qué son útiles? ¿Realizan una contribución al progreso social? Yo diría que es más que suficiente este planteamiento. Es decir, la utilidad no nos caben dudas. El hecho de que podamos ir explicando, comprendiendo, razonando el hacer humano. Nada más y nada menos. Ahora, uno de los problemas que aparecen junto con el fenómeno de las ciencias sociales es el planteamiento de la objetividad y subjetividad del conocimiento. Todo conocimiento es objetivo y subjetivo a la vez. Es decir, es objetivo porque corresponde con la realidad que está analizando. Y es subjetivo porque está impregnado de elementos pensantes. Y cuando hacemos referencia a estos elementos pensantes decimos, está impregnado ¿de qué? De afectos, de ideologías, de prejuicios. Entonces, la ciencia busca el predominio de la objetividad y lo va a hacer mediante explicaciones congruentes, mediante predicciones y el control de los fenómenos naturales. Ahora, la subjetividad ha sido, digamos, arduamente criticada, ha sido estigmatizada por ese gran culto que hubo y que hay de la objetividad. Es decir, al objeto y a la neutralidad que propenden la objetividad vista desde el paradigma positivista ha sido criticado duramente por el posmodernismo, quienes estos posmodernos sostienen un relativismo y agnosticismo, lo cual va a implicar que se cuestione toda la capacidad de conocimiento y van a entrar en contacto con lo real. Es decir, los posmodernos consideran que son los que pueden permitir ese acceso directo a la realidad y que pueden desligarse de esa visión tan dura, tan neutra que tiene este análisis de la ciencia, cuando en realidad es una ciencia que es muy difícil ser neutral porque no es un fenómeno que yo lo pongo a experimentar un montón de veces y me da el mismo resultado. El accionar humano tiene distintas reacciones ante un mismo estímulo. Entonces, esta situación vista por el posmodernismo lo que va a hacer es que estemos en presencia de una crisis en sí misma del concepto epistemológico. Y ahora sí, les dejo un poco de humor. Pensemos la subjetividad desde el humor, que es un muy buen camino para pensar. Y esta imagen, analícenla, obsérvenla. Por sobre todas las cosas, cuando uno hace lectura de imágenes, lo que tiene que hacer es aprender a observar. Y en esta observación vean los detalles, vean los elementos, vean los colores con los que se trabaja. Traten de escudriñar un poco el mensaje que está en la imagen. Y de esa manera traten de arribar a conclusiones. Lo conversamos después en el foro a este planteo. Y finalmente podemos decir que las ciencias jurídicas aparecen dentro del campo de las ciencias sociales. Y entendemos por las ciencias jurídicas que tienen como objeto de estudio al derecho. Entonces, nos vamos a encontrar que esta ciencia tiene
ciertas características que tendríamos que tener en cuenta. Hay criterios para la interpretación y la aplicación del derecho, no todos interpretan y aplican de la misma manera, y también aparece la idea de los criterios para el cambio de la ciencia jurídica. Y allí se abriría todo un debate respecto del concepto cambio. Los cambios, ¿desde dónde se originan? ¿De arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? Podríamos pensarlo. Y también hay que pensar de que la ciencia del derecho tiene distintos tipos de ciencias. Caso del derecho penal, civil, privado, laboral, administrativo. Ahora bien, allí tienen ustedes una afirmación que hace Thomas Kuhn. Kuhn es quien ha escrito acerca de las revoluciones científicas y quien ha traído al escenario académico el concepto de paradigma. Kuhn plantea a la ciencia como un terreno de la actividad humana y que en dicho campo, donde se ponen de manifiesto estas actividades, aparecen las rivalidades entre quiénes, entre los paradigmas, entre las comunidades científicas y sobre todo aparecen los intereses personales dentro de las comunidades, intereses científicos, intereses económicos, intereses políticos. Entonces, ¿qué nos está poniendo de manifiesto Kuhn? De que las ciencias no son neutras, la ciencia la hacen los hombres y los hombres tenemos nuestros problemas, nuestras visiones, nuestras complejidades. Pensémoslo. Entonces, visto esto, decimos que el campo del derecho está impregnado por algunos, impactado por algunos factores. Uno de ellos son las fuentes jurídicas que se ven afectadas por esta, llamamos, desterritorialidad. Es decir, hay una pérdida del espacio donde se ven obligados a vivir en sitios indiferenciados. Eso quiere decir desterritorialidad. Por lo tanto, se rompe toda relación en esa desterritorialidad entre la historia y la memoria, lo que va a originar que el hombre tenga cierta extrañeza y desculturización. Esta situación es la que genera nuevas relaciones jurídicas y ese es el problema que tenemos actualmente. Aparecen nuevas relaciones jurídicas entre ¿quiénes? Entre los agentes y los actores sociales. Lo segundo que hay que tener en cuenta es la simultaneidad. Es decir, cuando yo hablo de lo simultáneo me hago referencia a que está sucediendo al mismo tiempo. Hay una conjugación de tiempo y espacio en una situación de tiempo real. Y el tercer elemento es el pensamiento complejo. El pensamiento complejo es una visión que ha traído al ámbito académico Edgar Morin. Y vamos a tener que entender por este pensamiento complejo al pensamiento que no es reductivo, no es totalizante, pero sí es un pensamiento reflexivo. Entonces tenemos pensamiento complejo a lo que le tenemos que sumar los enfoques constructivistas que registran instituciones y figuras jurídicas. Ahora, ¿qué vamos a entender por figuras jurídicas? Actividades, documentos que se encuentran contemplados en las leyes. Entonces, vuelvo, sumado al enfoque del pensamiento complejo y del pensamiento constructivista, las figuras jurídicas que van a aparecer son inéditas para el mundo, digamos, que está regido o estuvo regido por el pensamiento lógico tradicional. El pensamiento complejo lo que hace es tener una nueva mirada, una nueva perspectiva, una nueva comprensión del ser humano y de la lectura que ese ser humano haga de la realidad. Y como para ir cerrando les diría que la incorporación del derecho al campo de las ciencias sociales implicó e implica un cambio epistemológico, pero además este cambio lo que hace es abrir una nueva discusión acerca de cuáles son los fines del derecho. Y la nueva preocupación es la estabilidad de la aldea global.
Cuando hablamos de aldea global, hacemos referencia al concepto que nos trajo McLuhan, quien pone el énfasis en las consecuencias socioculturales de todo tipo de información. Vivimos en una aldea global. La idea del gran Estado es como que se está diluyendo, estamos hablando de correr fronteras, entonces hay que ponernos a pensar de que el derecho también tiene que tener ese pensamiento complejo en vista a una aldea global. Y finalmente le ofrezco un planteo que hace Whitaker, quien ha planteado que lo que ha sido entendido, digamos, entre el derecho y lo que la sociedad de hoy nos exige. Esta perspectiva de Whitaker se las dejo como parte de una reflexión para que lo piensen y lo comentemos en el foro. Hasta acá es la jornada de hoy. Los espero en un próximo encuentro.